todos los conceptos que hemos ya para meternos un poco en lo que vamos a hacer, tiene un ingrediente que quizá de todo lo que hemos ido haciendo sea la clase más aplicada de todas. Hasta aquí hemos hablado mucho de conceptos y les hemos dado mucho también para leer, digo mucho por lo menos en cantidad y en variedad de autores, pero no nos habíamos metido tan en el fino de qué es lo que buscamos en sus redacciones. Y en definitiva, para definir también eso, lo que buscamos, en principio tenemos que pasar por un proceso que es muy interesante, que es el de mirar, el de ver. En este caso, y en muchos casos, lo que les va a pasar desde el desarrollo periodístico es que no siempre van a estar en el lugar de los hechos. El lugar de los hechos lo que permite es tener una dimensión real de toda la magnitud de lo que sucede. Cuando ustedes trabajen en función de comentarios deportivos y de artículos periodísticos gráficos en función de eventos deportivos en los cuales no están presentes, ya lo primero que hay que definir es que ustedes tienen un recorte de esa mirada, no tienen la mirada completa, la que les permita su capacidad cognitiva de tener sobre el objeto. O sea, no es lo mismo, y esto decimos siempre, ir a la cancha y mirar el partido en la cancha que ver el recorte televisivo del partido, ya sea del deporte que sea, pero en este caso, como estamos hablando de fútbol, el fútbol, en fin, es el objeto por el cual vamos a hablar. Entonces, nosotros desde que arrancó la materia, y de hecho, esto es un comentario de clase, Juan, que está desde el principio, puede reafirmar, nosotros empezamos a tener clase un año antes de que arrancara la materia para tener lo más firme posible los conceptos sobre los 5 deportes de los cuales íbamos a hablar. Y para la parte del fútbol, en ese momento integraba la cátedra, no daba clase a los alumnos, nos daba clase a nosotros, y después el primer año también estuvo y no daba clase a los alumnos, sacaba alguna charla puntual, Walter Vargas. Entonces, una de las bases con las cuales trabajamos la mirada futbolística es en lo que trabajamos con Walter en esos 2 años. Y lo que hicimos específicamente fue buscar un formato de trabajo de decir cómo hacemos para mirar para después contar. Y en esto, repito, hay algunas diferencias de lo que es el laburo práctico en el campo de juego al laburo de la visualización televisiva. El grueso de nuestros trabajos prácticos, y más en esta situación de COVID-19, va a ser con visualizaciones televisivas, o sea, ya sea vivo o archivo. Trabajamos mucho de archivo para también estar seguros de que todos estábamos viendo lo mismo y de alguna manera evitarnos estas particularidades. Ah, no, yo lo vi por tal lado, yo lo vi por tal otro. Cuando digo lo mismo es que sea el mismo objeto. Así que, en definitiva, esta clase yo la llamo instrucciones para mirar fútbol. Algo que nadie debería instruirnos, o sea, naturalmente nosotros deberíamos ver cómo queremos y hacer lo que queremos. Pero está, desde mi punto de vista, bueno en el sentido de que nos permite tener 3 o 4 puntos de acuerdo de qué es lo que miramos. Que repito, no es exactamente lo mismo que mira la cámara, con lo cual nos aplica alguna dificultad. Hay algo que me parece importante y que después cuando lean el trabajo de Vargas lo van a encontrar, que entender que uno lo puede hacer bajo la forma que quiere. Yo voy a dar, no ahora, sino en el transcurso de la semana, un pequeño archivo con una hoja blanca de doble entrada. Creo que Alexis esta clase la vio. Es muy, pero muy sencillo, donde
voy a dividir el partido en momentos, pero no momentos aislados o no momentos puntuales, sino simplemente esto es un dibujo sobre una hoja en blanco, un cuadro de doble entrada sobre una hoja en blanco, donde vamos a marcar una previa del partido y el partido en sí lo vamos a dividir en 6 segmentos. Hay una división lógica y natural que todos conocemos, que es el entretiempo, la mitad del partido, que es el momento del descanso, y después, además de eso, un tiempo final. Con lo cual nos deja más o menos 9 cuadros para tener en cuenta. Y además, esa sería la entrada temporal, la línea 1 de entrada, y después hay una segunda línea de entrada donde anotamos hechos e incidencias. Con lo cual nos deja un cuadro bastante, pero bastante sencillo, con 2 y pueden ser 3 líneas de anotaciones a tener en cuenta. Quizá dicho de esta manera, no lo ven igual que lo estoy pensando yo en mi cabeza, pero es un cuadro muy, pero muy sencillo que nos sirve para tomar nota. Ese cuadro que nos sirve para tomar nota, en el trabajo práctico que viene relacionado a esta clase, lo van a tener que entregar, con lo cual lo van a tener que pasar. Por eso les voy a mandar un formato hecho, formato hecho en una hoja de Word, es más, perdón, en una hoja de Excel, que es lo más sencillo del mundo, como para que tengan la idea de qué es lo que estamos refiriendo. Pero en función de esto sí es donde pensamos la clase. ¿Y cómo pensamos la clase? Tiene que ver con qué es lo que percibimos a priori, esto es fundamental, qué es lo que vemos in situ, un primer espacio de reflexión sobre lo visto, que sería el análisis del primer tiempo, una nueva visualización del segundo tiempo y una reflexión final de lo que es el global del partido. ¿Qué no vamos a perder nunca de vista? Esto lo digo y vale para el fútbol y vale para cualquier deporte que sigan. La instancia temporal no nos puede hacer olvidar nunca de cómo va el partido. O sea, para lo que hagamos, para lo que pensemos, para lo que desarrollemos, siempre el resultado es determinante. Y esto no quiere decir que uno sea resultadista o no, ¿sí? No es esa la discusión. Creo que ya quedó en claro de todas las clases que, en definitiva, ganar el partido es el objetivo del juego, con lo cual deja por tierra cualquier discusión posible. Entonces, en este cuadro, en esta mirada de doble entrada, nosotros tenemos una idea preconceptual de lo que va a ser el juego. O sea, juega X contra B y nosotros tenemos una idea de lo que va a pasar. Entonces, en ese desarrollo previo, acá después vemos cuánto es aplicable al formato escrito. Pero yo creo que el ejercicio deben hacerlo completo, porque eso es lo que les va a ayudar a tener en claro qué es lo que piensan ustedes sobre lo sucedido y qué era lo que pensaban antes que suceda y si eso de alguna manera después pasó. Y no para hacer futurología, porque la preconceptualidad la tenemos de por sí. Repito, juegan A contra B, no le vamos a poner nombre a los equipos, así nos quedamos tranquilos de que no hay ningún tipo de chicana de por qué dijiste esto sobre este equipo y no dijiste lo otro sobre el otro equipo. Digo, es aplicable a cualquier partido en cualquier situación. Nosotros tenemos un preconcepto. ¿De qué viene ese preconcepto? Es que efectivamente, como laburamos de esto, tenemos más o menos una idea acabada de qué lugar ocupan en una tabla de posiciones, qué expectativas tienen para ese campeonato, qué cualidad de plantel cuenta cada uno, qué especialistas y qué, siempre digo lo mismo, la estrategia quizás es lo más difícil de definir, qué tácticas utiliza o ha utilizado a priori. Y con todo ese material, nosotros tenemos una idea formada de lo que debería entregar cada uno de esos equipos en ese momento. Y además, algunas linitas coyunturales de está suspendido tal, no puede jugar tal por lesión, todos estos ingredientes que son muy interesantes al decir periodístico. Con todo eso, nosotros formamos una idea a priori y decimos, vinimos a este lugar a ver tal partido.
Después no puede pasar exactamente lo que pensamos saber, porque cuando el partido se desarrolla, suceden cosas y esto va modificando situaciones. Y la otra es que estemos totalmente equivocados en lo que pensamos a priori de que van a hacer, porque o no entendimos lo estratégico, o no entendimos lo táctico, o nos cambiaron lo táctico algunos de los entrenadores y se modificó la situación. Pero bueno, ese paquete nos sirve para lo que sería una especie de introducción, comentario previo del partido. Estos son líneas, nada más. O sea, creemos que va a ir por este lado. Después, ustedes en sus redacciones van a hacer ese compendio en una cantidad de líneas bastante limitadas, porque, repito, no deja de ser una apreciación muy, pero muy personal y a priori de la expectativa que tienen sobre el partido. ¿Por qué dividimos en bloques? Ya con el partido en juego hay otra cosa que es central, que lo más importante para nosotros va a ser tratar de ver la dimensión más amplia posible del partido. En esto hay que ser otra vez muy consecuente con esa situación, no es lo mismo verlo en la cancha, donde uno puede ver la ocupación casi completa de los espacios del campo de juego, al recorte que nos suele mostrar la televisión, que tiene la particularidad del error más grande del jugador de fútbol. La televisión va detrás de la pelota, siempre busca la pelota. O sea, si el plano no está en la pelota, hay algo que está equivocado. Eso es lo que te dice cualquier director de cámara. A no ser que estén tratando de, como dijimos en alguna de las clases pasadas, ver si el entrenador se saca los mocos, no se saca los mocos, o ver si, claro, si en el público generalmente con una mirada sexista hay una chica muy, pero muy agradable y se le hace un muy primer plano alguna de las partes de su cuerpo. Esas situaciones. Pero, repito, son detalles. Nosotros tenemos que tratar de alejarnos de eso. Me pegó el sol acá, me mató. De alejarnos de eso, y lo que tenemos que tratar de ver es la mayor cantidad de campo posible. En la cancha es más fácil, y la que nos va a pasar en la cancha es que si nos distraemos con alguna de estas pavadas, digo, si el entrenador se está sacando los mocos o cualquiera de esas, es que nos vamos a perder situaciones de juego. Entonces lo que vamos a mirar es generalmente el campo de juego y no vamos a estar tan atentos ni al banco de suplentes ni al público. A no ser que sean el periodista de campo, donde van a tener que por ahí prestarle atención a cuestiones más coyunturales que a las generales, porque para eso está el relator y para eso está el comentarista. Dos manos aparte. Tratamos de mirar eso, lo más general posible. ¿Por qué? Porque ahí vamos a percibir dos cosas. Primero, la movilidad y traslación del objeto de juego, pelota, que es muy importante para nosotros, y la segunda, muy, pero muy importante para nosotros, es que están haciendo los demás, los que no tienen el objeto de juego. ¿Qué lugares del campo están ubicando? ¿Qué lugares del campo tienen ocupación productiva? ¿Y qué lugares del campo se produce lo menos productivo del juego, o donde es menos esperado que pase el juego, ya sea por un cambio de frente, por un avance, por la posibilidad de perder la posesión de la pelota de manera decidida, o sea, tirar un pelotazo, tirarla para adelante para cambiar no solo la posesión, sino para cambiar un mal momento del equipo por algo totalmente improductivo como sería perderlo. Esto es si la estrategia no es que la tenga el rival, que no hace nada, y yo me defiendo dejando que tenga la pelota sin hacer nada. Pero bueno, son situaciones puntuales. Repito que nosotros miramos la generalidad. ¿Por qué lo dividimos en bloques de 15 minutos? Más que nada para, digo, se podría dividir en bloques de 5 minutos, se podría dividir en bloques de 45, de 22 minutos 30 segundos. Digo, no hay un número específico. Nosotros lo dividimos en 3 bloques de 15 minutos, porque también de alguna manera nos permite pensar momentos netamente de preparación. No hay una clave que lo resuelva, sino que generalmente en los primeros 15 minutos el partido se está preparando. En los 15 siguientes se puede percibir claramente quién tiene un dominio posicional
y un dominio territorial, o sea, quién tiene el objeto y quién tiene, y en qué parte del territorio de juego lo tiene, y qué uso hace del objeto en esta parte del territorio, y generalmente los últimos 15 minutos, no tanto del primer tiempo, y sí de los segundos, es donde se dan las situaciones más atadas al resultado. El equipo que está perdiendo 1-0 en los últimos 15 minutos del partido va a ir a buscar el empate y probablemente que el equipo que esté ganando el partido, que se defendió con posesión de la pelota todo el tiempo, pierda esa posesión de la pelota. Digo, suelen ser los momentos de quiebre de los partidos. Suelen ser, hay alguna estadística, el año pasado no me acuerdo, Alexis, si la di, hay una estadística de que hay algún sitio que mira en qué minutos de los partidos, un segundo, en qué minutos de los partidos se dan la mayoría de los goles. Y la tendencia lleva a que son en los dos terceros bloques, en el tercer bloque del primer tiempo y en el tercer bloque del segundo tiempo. Digo, es caprichosa y es nuestra. Nosotros la dividimos en tres. Cuando ustedes vayan a su desarrollo práctico, lo harán en la cantidad que quieran. O sea, cuando les toque escribir para un medio y ustedes busquen sistematizar algo, armarán su planilla de doble entrada y elegirán los bloques o no pondrán bloques e irán anotando cuestiones objetivas y cuestiones incidentales y alguna observación, que puede ser la tercera columna de lo que vamos a armar en Excel, y pondrán los datos que quieran. Y hay periodistas que no usan absolutamente nada y que confían plenamente en su memoria y se acuerdan el partido de principio a fin y se acuerdan situaciones de principio a fin. Y hay periodistas que no arman una línea de tiempo y anotan cosas sueltas. Lo cierto es que lo que les estamos sugiriendo es que para cualquiera de las visualizaciones que hagan, tomen apunte, tomen apunte. Alejandro, Sí. ¿te puedo decir algo? Yo cubro partidos de estudiantes ya hace 1 año y medio. Y por lo general, cuando voy a la cancha, ahí al sector de prensa, siempre llevo una libretita como para anotar lo que suele suceder en el primer tiempo, en el segundo tiempo, si hay expulsados, si hay penales, si hay cambios, lo que sea. Y esa táctica, digamos que me ha servido un montón, porque aparte lo que hago durante el partido, generalmente para mi medio, suelo subir tweets o suelo subir, no sé, videos a Instagram, y me ha servido bastante lo que estás diciendo vos. Bien, sí, sí, coincido plenamente. Mi pasaje periodístico por el fútbol siempre fue de estudios centrales, hice muy poco campo de juego, pero por eso voy a que esto es una generalidad. Eh, ¿Quién no anota? Generalmente el que no anota es el relator. El relator va, confía también mucho en su memoria y va para adelante, y además tiene una función específica. Él tiene que llevar, es el que corre la pelota, ¿sí? El relator es el que corre la pelota, el que va atrás de la pelota, lo que marcábamos hace un rato de la cámara es eso también. O sea, el que va a la pelota es el relator, el que te cuenta lo que está pasando, donde está la pelota, es el relator. La particularidad del resto de los integrantes de la transmisión es que se supone que el más inteligente debería ser el comentarista. ¿Por qué más inteligentes? Porque es el que puede tirarse más atrás y mirar lo más abierto posible ese plano, lo más amplio, lo más general posible ese plano, y sus intervenciones deberían ser distintas. O sea, debería decirnos algo que el común de la gente no percibe, sino para qué nos lo dice, si es lo que estamos percibiendo. Nunca me voy a olvidar de Alejandro Apo. Yo creo que el Cali va a tener una oportunidad. Bueno, por eso, o sea, lo que parece, no lo estoy cargando, lo que parece una obviedad absoluta y desde mi punto de vista una carencia dialéctica muy, pero muy grande, o sea, dijo algo totalmente obvio, después reflejado en el resultado, es un rasgo de brillantez. Entonces, también hay que entender si no lo hizo a propósito y no lo dijo así de esa manera. Yo en esto, después voy a ver si esta parte la corto para que no quede grabada, creo que igual somos unos grandes vendedores de humo en general, que tenemos mayor aprecio por esa instancia de preconcepto que dije hace un rato que por lo que está pasando realmente. Pero bueno, son dos mangos aparte.
las tenemos nosotros, los que estamos reunidos hoy aquí, y las tiene el periodismo en general sobre muchos sentidos. Nosotros necesitamos que nos den la razón, más que analizar la razón de lo sucedido. Pero bueno, son dos mangos aparte. Repito que esto lo voy a cortar para que no quede, porque si no me van a matar por todos lados. Respecto de lo que decía Julián, sí, a ver, el campo de juego mira detalles, pero también está mirando lo general, y de alguna manera es su gente caprichosa, incluso de Walter Vargas, sino que viene en la experiencia de una gran cantidad de colegas y de periodistas que esto lo hacen. Siempre es más cómodo para el de cabina, siempre es mucho más cómodo para el de cabina porque generalmente tiene algún lugar para apoyarse, para escribir y todo eso. El del campo de juego está entreteniendo el aparato por el cual tiene que salir al aire o algún detalle más. Pongo un mensaje acá, a ver. Se corta un poco, no sé. Sí, puede ser. Yo recién tenía mala señal, pero ahora tengo buena. Por eso miré a ver si me habían cerrado la puerta y me quieren desconectar en casa, pero bueno. Esta tabla de doble entradas, ya metiéndonos un poco en eso, y esta separación de 6 momentos cuando el partido está pasando y 3 momentos cuando el partido no está pasando, repito, es bastante caprichosa de nuestra parte y después ustedes en su vida cotidiana utilizarán el mecanismo que les quede más cómodo y el que mejor sientan. A fines del trabajo práctico sí debo explicarlo porque es lo que les vamos a pedir. Entonces, en este caso es esa la sugerencia. Entretiempo, comentario breve. Aquí podemos pensar si se dieron alguna de las cosas que plantamos en la previa del partido, en ese a priori, y en ese caso sí van a gloriarnos cuando decíamos que iba a pasar tal cosa, terminó pasando, cuando decíamos que tal plantel tiene mayores aptitudes técnico-individuales que tal otro plantel, terminó sucediendo. ¿Qué es lo que no perdemos de vista? Vuelvo a la idea, resultado. El resultado es fundamental. Seguimos con la justificación de que nos hemos reunido para saber cómo salió el partido y no para ver solo los valores y los conocimientos que nosotros tenemos al respecto. Segundo tiempo exactamente lo mismo, dividimos en 3 bloques, las temporalidades suelen repetirse con esta particularidad que generalmente los partidos que han sido ordenados en función de lo estratégico y de lo táctico de cada cuerpo técnico suelen romperse en los momentos finales porque el resultado termina siendo algo preponderante para esa ruptura, o se necesita un punto, o se necesitan los 3 puntos, o se necesita un gol, o se necesitan 2 goles, y hay situaciones que terminan rompiendo los finales de los partidos como creyendo que en esos 10, 15 minutos se va a resolver lo que no hiciste en los 80 previos. Pero bueno, en definitiva, eso pasa en el campo de juego, no nos pasa a nosotros. Pero también para nosotros es un buen indicador saber en qué momento del partido estamos para saber qué ansiedades también manejamos respecto de lo periodístico. Y después, lógicamente, el cierre, la conclusión, volverá a hacer un repaso de los hechos centrales del partido, las incidencias más importantes del partido, las incidencias más importantes de los partidos, le busquen la vuelta que le busquen, son los goles, y después algunas otras situaciones incidentales que puedan ser importantes para el desarrollo del comentario final de ese juego, como alguna expulsión. En general, la situación de la expulsión en el campo de juego lo que produce es que produce un desequilibrio táctico y eso hace que quizá lo que estaba plantado a priori se deba modificar precisamente por el hombre de menos y o el hombre de más en el caso del que no recibió esa expulsión. Incidencias menores suelen ser las amonestaciones. La incidencia menor a amonestación es importante en alguna competencia donde la acumulación de amonestaciones haga una suspensión posterior, sobre todo en los mundiales. La cuestión de la segunda amarilla indica que el partido que viene no lo jugás y es mucho más densa y mucho más tensa que la quinta amarilla en un campeonato largo. Pero digo, como situación
de incidencia no tiene el mismo valor para la coyuntura, para el momento dado del partido de la tarjeta roja, pero sí la tiene para una situación de análisis final, si hay un ingrediente a agregar. Las primeras amarillas también son una incidencia a notar, y en esto Julián, que si lo hace habitualmente, sabe que sí, porque en definitiva una segunda incidencia amarilla en el mismo jugador termina siendo una expulsión, y hay que hacer un trabajo de memoria de si estuvo bien o mal expulsado. Digo, hay que hacerlo en función de la concreción periodística, no en función de que si nosotros somos analistas sobre los fallos arbitrales y por qué puso amarilla acá o no. Algo que también se ha convertido, por lo menos en los espacios de comentario, en tema muchas veces central. Si los árbitros juegan o no juegan bien el partido. Dos cuestiones aparte. Incidencia importante puede ser la anulación de un gol. En realidad, si lo anulan, no fue gol, y acá estoy cometiendo una falacia. Es gol solamente si es válido. Pero la anulación de una jugada que había terminado con situación de gol, incidencia importante puede ser, a ver, para mí no lo es, pero la suspensión temporal de un partido por una situación grave en el campo de juego, una jugada que termina en una lesión que necesita una interrupción de X cantidad de minutos para sacar a un jugador del campo de juego. Incidencia relativa es un cambio. ¿Por qué digo incidencia relativa es un cambio y no importante? Porque puede ser que no pase absolutamente nada con el cambio, que no modifique más que el nombre y que no sea ni determinante para la estructura del juego, lo estratégico, que no sea determinante para el resultado del juego, porque simplemente fue un cambio y no cambió nada, que no sea importante para lo táctico, los famosos cambios de posición por posición, como se suele decir. Pero también un cambio puede ser importante porque modifique esas tres variables, modifique lo estratégico del juego, modifique lo táctico del juego, que eso es lo más probable, o que a partir de un cambio venga una incidencia importante como pueda ser un gol o una expulsión. ¿Sí? Por eso digo, también las anotamos, es una incidencia menor, pero también las anotamos. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a pensar en qué momento del partido pudo haberse empezado a dar un cambio, que se modifique una situación. Todo esto sin perder nunca de vista la mirada general, que esto es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Porque esa mirada general nos va a funcionar para un partido que no tenga tantas variables percibibles a simple vista y que pudiese no tener ninguna incidencia, que no tenga goles, que no tenga amonestados, que no tenga expulsados, e incluso, paradójico en estos tiempos, que no tuviese cambios. Entonces, nunca pierdo de vista y esa mirada general en qué momento del partido estamos, dónde está la pelota de juego, el objeto de juego, y qué están haciendo el resto de los jugadores en los espacios donde no está el objeto de juego. De alguna manera, esto es lo básico que nos transmite Walter Vargas en el texto que tiene, si no estoy equivocado, una carita y media, con lo cual no van a encontrar una gran cantidad de conceptos inexplicables, sino que van a encontrar apenas un punteo de lo que consideramos nunca dejaríamos de mirar para formar nuestro propio texto. Y después, en esta instancia y en esta situación, algunas otras pequeñas cuestiones a tener en cuenta que las fuimos diciendo y las cuales queremos remarcar porque nos parece que vale la pena es sencillez de conceptos. Sencillez de conceptos. Nunca pierdan de vista eso. A no ser que sea un recurso estilístico ser rebuscado, yo no los voy a juzgar. Lo único que van a lograr en ese rebusque, en esa búsqueda de la complejidad de los conceptos es que la mayoría no entienda
no sepa a qué se están refiriendo, no es que no entienda del juego, porque este es el otro problema que tenemos. Del deporte que hablemos, siempre hay alguien que sabe más que nosotros, ¿eh? No hay vuelta con eso. Entonces, sencillez de concepto, hablemos de lo más conceptual posible y hablemos lo más sencillo posible. Ideas simples, que esto no va a la sencillez del concepto, sino que sean ideas que empiecen y terminen. Evitar lo máximo posible las ideas subordinadas, o sea, la idea que viene de la idea de, si no, eso se soluciona fácil, es una idea simple, punto y seguido, otra idea simple, punto y seguido, otra idea simple, y no pasó tal cosa, coma, porque había pasado tal otra cosa, coma, porque en el momento que tendría que haber pasado tal cosa, coma, pasó tal cosa. Lo cual, para su texto, lo único que hace es un lío, porque el proceso mental de quien los esté leyendo o los esté tratando de seguir es tratar de ir hacia atrás con ustedes. Este es otro punto a tener en cuenta, yo generalmente no lo tengo tan en cuenta, es el ordenamiento cronológico. El ordenamiento cronológico es un buen ordenamiento para nosotros, pero no es necesario siempre y a toda costa. Hay algunos que de buena forma empiezan por el final. Te resuelven todo en los primeros 5 o 6 líneas. Y después el resto del texto es la justificación de por qué saben tanto de lo que pasó. Es un recurso válido incluso también para el cine, que algunas películas se resuelven en los primeros 5 minutos y después te mantienen en vilo una hora y media con cómo se llegó a ese final. Digo, como no lo inventamos nosotros, al que lo habrá inventado es un genio y en ese momento produjo un quiebre, produjo un cambio. Ahora, si utilizas también siempre el mismo recurso, terminás siendo repetitivo sobre vos mismo. Claridad de los conceptos, ideas simples, evitar lo máximo posible las subordinaciones de idea, o sea, construir nuevas ideas, hilarlas, darle valor a lo cronológico, y este también es muy, muy personal, evitar lo máximo posible la adjetivación. Lo máximo posible, no anularla. O sea, sería capcioso de mi parte decirles que el barrilete cósmico de qué planeta viniste no tuvo sentido, o sea, porque de por sí esa frase sola amerita toda la jugada, porque ninguno de nosotros va a perder de vista la jugada, porque de alguna manera la vivimos, la percibimos, la sentimos, o sea, estuvimos vinculados con ello. El barrilete cósmico de qué planeta viniste lo que nos hace es adornar estéticamente algo que todos pensamos que había sido de esa manera. Pero qué jugador brillante, qué jugador maravilloso. No aporta nada, decir en todo caso por qué es brillante, porque es maravilloso en una idea sencilla. Técnicamente mueve bien la pelota, técnicamente sabe qué hacer cuando no la tiene, técnicamente, digo, no es para que usen el técnicamente en cada uno de sus textos, sino lo que estoy referenciando es, quizá es mucho más sencillo decir por qué Messi encuentra mejor los espacios en Barcelona que en la selección argentina y qué deviene de eso que decir cuando tiene la pelota en los pies que es brillante. Si básicamente todos los demás no están viendo lo mismo que nosotros, es probable que lo que estemos equivocados en lo que estamos viendo somos nosotros. O sea, si nosotros al tipo lo vemos brillante y todos los demás no, el problema es nuestro, no de todos los demás. ¿Sí? A eso voy con exageraciones adjetivantes. O sea, ahora, lógicamente que no usarlas tampoco es posible. O sea, uno no podría formar todo un texto sin en algún momento tratar de reforzar un concepto a partir de una idea. Me dice que mi micrófono está sucio, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, dale, sí, te escuchamos bien. Resolución. Fin de nuestro texto. Aquí aparece otra cuestión interesante a tener en cuenta. Vinimos en la ilación siempre recordando que hay un resultado que no perdemos de vista, entonces en el final también es importante que en la conclusión digamos claramente cómo terminó la cosa.
Y aquí tenemos que tratar de llevar adelante en esa conclusión la idea más clara de todas las que hayamos tenido. O sea, ¿en qué momento sentimos nosotros efectivamente que se produjo ese quiebre final que determinó el resultado? El resultado puede ser el 6-6 de Gimnasia con Colón, el resultado puede ser uno de los tantos 0-0 habido y por haber en el fútbol, el resultado puede haber sido el 1-0 con el gol de penal mal cobrado, el resultado puede haber sido el 0-1 con el gol metido con la mano. Digo, no importa cuál, lo importante es que en ese final tiene que estar reflejado. Y ahí va a ir la idea de, repito, lo más clara y lo más sencilla posible de por qué nosotros creemos que ese fue el resultado. Con lo cual, ya sea crónica, ya sea comentario o ya sea una nota de opinión, para esos tres formatos que son los más básicos, también es importante tener una buena conclusión. Lo más inteligente, lo más brillante, lo más importante que vayamos a decir, si necesitamos los adjetivos calificativos, quedará reservado para ese espacio final. Porque eso es lo que le va a quedar rebotando en la cabeza de alguna manera tanto al que escucha, al que mira, como al que lee. Ese cierre de alguna manera va a justificar el texto. Y después nos va a pasar, sobre todo en lo gráfico, que lo otro importante va a ser el título, porque el título nos va a indicar de alguna manera hacia dónde vamos a ir. No siempre pasa que van a ser ustedes los que pongan el título de lo que escribieron. En la mayoría de los medios tradicionales lo hace un editor de cierre, un editor de sección, pero en definitiva ustedes pueden sugerir un título y si los editores no tienen mucha ganas de laburar ese día, generalmente aceptan los títulos que ponen, o no sé si me estoy perdiendo algo en el camino, pero me parece que eso es lo más directo, lo más sencillo y lo más duro que les podemos decir de hacia dónde van los textos que ustedes forman. Su pregunta será, ¿y en lo que nos fueron entregando, está eso? Sí, en algunos casos está. Entonces, ¿por qué no me dijiste si usé muchos adjetivos y por qué no me lo corregiste? Porque tampoco esa era nuestra función hasta aquí, en este momento del año. Sí vamos a tratar de ser un poquito más firmes con Juan de aquí a final de año, que como se vienen los trabajos en los cuales hablan periodísticamente de los deportes y no solo estructuralmente de los deportes, empiecen a aparecer estas cosas con mayor asiduidad. Y si no hago esto, ¿desapruebo? No, porque nosotros también tenemos nuestro preconcepto de lectura y podemos encontrar en un trabajo periodístico que no responda a esta línea básica de formato algo que nos resulte, no quiero decir interesante porque sería muy soberbio de mi parte, pero sí que cumple objetivos en cuanto a esa redacción. Entonces también lo vamos a aprobar o también le vamos a objetar algo. En definitiva, no estoy tratando de que todos sus trabajos salgan cortados por el mismo molde. Y a esto agrego algo que siempre digo en las clases y me parece fundamental, es que en ese camino ustedes tienen que encontrar su estilo. No hay 2 millones de estilos. Hay formas interesantes de redacción, hay formas interesantes del uso de la palabra escrita, de la palabra hablada, tanto en radio como en audiovisual, que de alguna manera nos van marcando un camino. Voy a poner un ejemplo muy, pero muy burdo, porque generalmente la gente no coincide con lo que dice, y es un periodista viejo y lo hago a propósito para no nombrar a alguno de los de ahora, que es Cherkis Vialo. No siempre estoy del todo seguro de que lo que diga sea así o sea interesante. De hecho, después les voy a mandar algo que dijo hace poco sobre Maradona y sobre Messi, que me pareció una boludez atómica. El tema es que lo dijo bajo ese estilo que creó en los últimos 30 años del mundo de su desarrollo periodístico y que resulta interesante como lo dice. Nada más que eso. Digo, el estilo de alguna manera es eso, es encontrar una
aplicación práctica de todos los conocimientos, de todos los conceptos que se supone tenemos encima para generar un estado de empatía y de ser agradable en función de un público que es muy distinto, es muy variado y que, repito, en muchos casos sabe más que nosotros y en muchos casos tiene una vocación, sobre todo lo que hablábamos en las otras clases, que con las nuevas tecnologías nos dicen inmediatamente que somos unos nabos. Entonces, bueno, como para salir de esa cuestión, porque en definitiva no creo que lo único que nos pueda interesar es lo que nosotros decimos, pero sí debe interesarnos qué decimos y cómo lo decimos, y de alguna manera tampoco sentirnos abogados por lo que viene de respuesta. Hasta aquí, para mí, las instrucciones de mirar un partido de fútbol, que repito, era, no le voy a decir siéntense en una silla cómoda, utilicen viromes de distintos colores y ese tipo de cosas. Todas esas cosas, si las pueden hacer también, traten de hacerlas, y en el práctico va a ir el cuadrito de doble entrada como para que tengan una idea visual de qué es lo que estamos proponiendo. Y repito, es válido el mecanismo que ustedes crean. No sé, Juan, ¿algo agregar de lo de Vargas? No, está completo para mí. Todo lo que dijiste es lo que él aconseja, así que me parece que sería redundante. Bien. El texto de Walter le vamos a agregar 3 textos más. Uno es de César Luis Menotti. Él habla de una mirada hacia dónde va el fútbol moderno. El texto es de principios de los años 80. Así que, en definitiva, ese fútbol donde él habla ya no es el fútbol moderno y se modernizó en un montón de cosas. Tiene algunos conceptos muy interesantes, sobre todo en esta discusión válida de si lo único importante es ganar. Él sigue pensando que lo más importante es cómo te desarrollás para lograr ese objetivo. Un texto de Ariel Sher, que es una entrevista a Valdano, que para mí es de todo lo que le entregamos es lo más flojo en cuanto a que responde a una sola línea ideológica, pero en definitiva también tira 2 o 3 puntos interesantes y muy importantes a prestarle atención, sobre todo porque en ese momento no era el Valdano manager, sino que era el Valdano entrenador, y además Sher, el periodista, hace un esfuerzo lindo e interesante para que el texto sea de lectura sencilla, sin dejar de ser una entrevista. Y por último, un texto de Walter Vargas que tiene cositas muy, muy flotantes. Nosotros lo podríamos haber acortado más, pero básicamente responde a 3 ítems centrales que son técnica, táctica y estrategia. Si me piden a mí, yo los ordenaría al revés: estrategia, táctica y técnica, pero que de alguna manera también nos ayudan un poquito con lo que ya vimos de Perfumo, con lo que ya vimos de Subeldía, de Panzeri, de Juvenal, y básicamente completa la bibliografía que les damos para leer de fútbol en este 2020. No todo es aplicable. Yo recomiendo la lectura simplemente porque quizá hoy les parezca que Menotti es un dinosaurio, pero en su momento Menotti planteaba cosas que están pasando hoy. De hecho, en el texto ese que mandamos, no coincido para nada. Él dice que el fútbol no va a tener una falencia si desaparecen los potreros y que hay que llevar la enseñanza del fútbol a las escuelas. No coincido para nada, pero en definitiva en ese momento que lo decía era revelador, e incluso creo en el mismo texto, no me lo acuerdo ahora, plantea que tendría que haber un Ministerio de Deportes, que pasó hace 6 meses. Con lo cual, digo, no es que el tipo tiene la bola mágica y ve lo que va a venir, porque probablemente ni siquiera compartiría las líneas del actual ministerio. En definitiva, lo que está planteando es que es un hecho lo suficientemente significativo como para que el Estado tenga una intervención y lo mire. Y alguno diría, bueno, pero no, que el Estado no lo mire, no se meta y no haga absolutamente nada.
y aquí les recuerdo que Menotti, además de todo, es comunista. Es un chiste. Nadie sabe bien qué corno es Menotti. La situación es esa, repito, es material de lectura.